Buenas tardes, hoy les vamos a hablar sobre los derechos que tienen las víctimas del conflicto armado. Primero, pues, deben de dirigirse a la unidad para las víctimas, en la URI o en la UAO, a hacer su respectiva declaración. Si estas personas ya se encuentran registradas o pues ya han hecho su declaración, no es necesariamente volver a declarar. ¿Qué pasa si las personas si no presentan la declaración en los términos pues establecidos anteriores? Pues estas personas tienen pues como un tiempo aproximado que es entre los 2 a los 4 años a partir pues del momento en que se hacen las circunstancias del impedimento. ¿Cuál es el término que tiene la unidad para las víctimas en adoptar la decisión de registro? Presentarle su solicitud ante el Ministerio Público, Procuraduría, Defensoría y Personería Municipal. Será remitida a la unidad para las víctimas, que adoptará una decisión al sentido de incluir o no incluir a la persona declarante en el registro único de víctimas. También tiene 60 días hábiles pues, para que se pueda hacer esta gestión. ¿Qué es la valoración? Es el proceso de la unidad de la víctima, que es donde observa los criterios jurídicos técnicos del contexto que adopta una decisión, del sentido que otorga o denega incluir a esta persona en el registro único de víctimas. Pueden solicitar la inclusión en el registro único de víctimas los miembros de las fuerzas públicas, los miembros de las fuerzas públicas que hayan sido víctimas en los términos de la ley restitución de tierras. Pueden solicitar pues ante el Ministerio Público sus inscripciones en el registro de víctimas. Es necesario aclarar que la indemnización administrativa para ello corresponde a la que no tenga derecho al acuerdo, régimen especial, pero tienen derecho a las medidas de satisfacción, garantías que no repetición establezcan en la ley. ¿Qué pasa si existe fraude en el registro único de víctimas? Quien obtenga el registro único de víctimas como alterado, simulado, intencionadamente las condiciones necesarias para la inscripción o ocultando lo que hubiese impedido incurrirse de prisión de 5 años hasta 8 años. El servicio público que teniendo conocimiento de la alteración o simulación fraudulenta facilita, efectua inscripción de registro único de víctimas, incurrirá en prisión de 5 a 8 años. Entonces, ¿cuáles son los derechos, los recursos que contra la decisión de registro? Pueden hacer la reposición, la apelación, recursos interpuestos por el Ministerio Público, renovación de la inscripción al registro único de víctimas, que es la reparación integral. Es un derecho de las víctimas que son afectadas por las infracciones de los derechos humanos, también por las violaciones graves que manifiestan los derechos humanos ocurridas en las ocasiones del conflicto. ¿Qué abarca la reparación integral? Bueno, esto es un conjunto que cumplió a medidas reconocidas como indispensables para lograr un goce efectivo, a medida de los derechos que implementen medidas de satisfacción, rehabilitación, restitución, garantías de no reparación e indemnización administrativas. ¿Cuál es la alteración entre la reparación y las medidas sociales? El deber de la reparación integral para las víctimas es ofrecer garantías de no repetición, no debe confundirse con programas, mecanismos, asistencia humanitaria o de prestación de servicios sociales del Estado. ¿Qué es la reparación integral de las víctimas individual? La reparación integral individual es el conjunto de medidas destinadas a remediar, mitigar y reaccionar los datos individuales causados por las violaciones de los derechos humanos. ¿Quiénes tienen derecho a la reparación integral? Tiene derecho a la reparación integral individual las víctimas del conflicto armado interno en Colombia, y son víctimas del conflicto armado las personas, señala la ley 1448 del 2011, todas esas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos que ocasionaron graves violaciones a las normas internacionales de los derechos humanos. ¿Qué significa reparar a las víctimas con el enfoque diferencial? Significa las personas con discapacidad, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, las personas mayores, las mujeres, las poblaciones lesbianas. Si usted o una persona de su familia pertenece a uno de los anteriores grupos diferenciales, indique siempre el momento de rendir su declaración. Ya. ¿Qué es la reparación colectiva?
La reparación colectiva se refiere al conjunto de medidas reparación integral, restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y corresponsión que al que no tiene derecho a las comunidades, organizaciones, grupos sociales afectados por el conflicto armado. ¿Quiénes tienen derecho a la reparación colectiva? Las comunidades, las organizaciones sociales políticas y los grupos sociales políticos. ¿Qué son las medidas de satisfacción? Son medidas concertadas de las víctimas que contribuyen a restablecer la dignidad, proporcionando bienestar y mitigar el dolor, difundir la verdad sobre el sucedido, reconstruir y divulgar la memoria histórica del sufrimiento de las víctimas de los derechos violentos ocurridos. Ejemplo de mitigación son la Carta de Dignidad remitida de la Directora Unidad para las Víctimas. ¿Qué no son las medidas de rehabilitación? Son el conjunto de estrategias, planes, acciones y de carácter jurídico, médico, psicológico, social y dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicológicas de las víctimas, como por ejemplo el tratamiento médico para atender consecuencias heridas de minas o balas afectadas de estas personas. ¿Qué son las medidas de restitución? Son derechos de las víctimas de manera transformadora frente a los daños causados con la ocurrencia de los victimizantes. ¿De qué se trata la restitución de tierra? Se trata de la devolución de tierras que fueron despojadas de las personas, las cuales fueron abandonadas forzadamente, consecuencia también de violaciones de los derechos humanos. Esto lo genera. La restitución de tierras únicamente lo pueden hacer aquellas personas pues, que han sido despojadas de bienes muebles, animales, cultivos, enseres, maquinarias, equipos, automóviles. Estos son objetos restituidos bajo la ley 1448. ¿Qué son las garantías de no repetición? Son medidas implementadas por el Estado que buscan garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos e infracciones de los derechos internacionales. ¿Qué es la indemnización administrativa? Es la medición de reparación de carácter económico. La indemnización administrativa no comprende la totalidad de los perjuicios de una compensación que el Estado entrega a las víctimas del conflicto interno armado, teniendo en cuenta la naturaleza y el impacto de los hechos. Indemnización administrativa no comprende la totalidad de los perjuicios, es una compensación del Estado que entrega a las víctimas del conflicto armado interno teniendo una cuenta natural y el impacto del hecho victimizante. ¿Tiene algún costo los trámites para hacer la reparación integral de las víctimas? No. No todos los trámites ante la unidad de la víctima pues, son gratuitos. Es necesario tener un abogado pues, para hacer los trámites de la unidad para las víctimas. No se requiere ningún intermediario, ya que pues esto lo puede hacer personalmente. Bueno, si un caso pues esta persona desea otorgarle poder a un abogado, pues ya es cuestión de esta persona. ¿De qué manera puede acceder a la medida de reparación integral de las víctimas? Primero pues tiene que hacer una respectiva ruta, que como yo he dicho anteriormente, tiene que acercarse pues, a la unidad para las víctimas, declarar y ya en cierto tiempo pues le dan 60 días hábiles, pues le dan la respuesta de que sí fue incluida la lista de víctimas para el del conflicto armado o no. Tiene que pues ir a atención inmediata, declaración de registro único de víctimas, una asistencia, reparación integral, reparación colectiva y reparación individual. También hay unos componentes de reparación integral individual que son citación de telefonía de la víctima, charla informativa sobre la reparación integral, entrevistas, también entrega de documentos de reparación y dignificación, formulación del plan de atención asistencial y reparación integral para las víctimas, que es el PARI, acceso voluntario a las estrategias de comportamiento de la UARI, talleres de educación, financiamiento de proyecto de vida, notificación de la indemnización o omitativa en medida de un proceso de indemnificación, indemnización de transformadoras, asesorías acompañamiento por la línea de inversión, implementación gradual y progresiva de otras medidas de reparación. Un enfoque diferencial y pues psicológico y ya. Ruta individual de reparación integral para los niños, niñas y adolescentes. Esto lo hacen a partir de, pues casi es igual que el anterior, pero ya pues es enfocado pues a los niños.
Aquí está más que todo involucrado el bienestar familiar, psicología y toda la cuestión. ¿Quiénes son las personas víctimas con discapacidad? Pues son consideradas las personas con discapacidad aquellas personas que, además de haber experimentado los hechos victimizantes, presenten una diversificación funcional tipo facial, sensorial, intelectual o mental, que al interactuar en la sociedad incrementen barreras al incluyente de tipo de ejercicio. Que la reparación de ruta de colectiva, primero pues tiene que hacer su registro, alistamiento, diagnóstico del daño, formulación del plan de reparación, aprobación de comité territorial, empresarial, seguimiento. También acá está enfocado en 6 meses, si no pues ha salido esto, puede demandar a la institución pues por los daños y perjuicios, medidas sobre los derechos. También pueden hacer las personas reparación colectiva de personas étnicas, casi igual que la de arriba. Se dice que cómo se realiza la extensión de servicio, pues también para personas militares, pues para que les den esto, pues de ya la cédula de ciudadanía, fotocopia de la cédula de ciudadanía de los padres, fotocopia del interesado, fotocopia del registro civil de nacimiento de esta persona, fotos 4x4, fotocopias. Esto también está lo de la rehabilitación, la de restitución para estas personas. También está el lado que es los retornos de reubicación individual a colectiva, pues está lo exploratorio, la análisis situacional, alistamiento, retorno, reubicación, seguimiento y la indemnización administrativa. Hay varias cuestiones. También está la ruta de asistencia y reparación integral, que las personas en situación de desplazamiento. Está la declaración, inclusión del registro único de víctimas, medidas de retorno o reubicación, otras medidas de reparación integral. También está la línea de inversión de programas de acompañamiento, que es la formación académica, técnica, tecnológica, profesional, universitaria, proyectos productivos, creación de fortalecimiento, activos productivos, vivienda, adquisición o mejoras, adquisición de inmuebles o rurales. Pues también acá hay unos puntos de atención a nivel nacional, pues están Amazonas, Antioquia, está en Arauca, en Atlántico, en Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainí, Guajira, Guayabé, Huila, Magdalena Medio, Meta, Nariño, norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Urabá, Valle del Cauca, Baupés, Bichada, entre otras. Entonces, pues, esto es un poco de los derechos humanos de las personas víctimas del conflicto armado. Espero les haya gustado.